Hola a todo el mundo, soy Uri Torruco García, soy médico internista, infectólogo con maestría en Educación en Ciencias de la Salud y vamos a hablar de la pandemia del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por coronavirus del 2019. Al terminar esta sesión, el asistente será capaz de describir brevemente la historia de esta pandemia, explicar el espectro clínico, hablar de diagnóstico, tratamiento y enumerar recomendaciones para ámbitos hospitalarios y consulta externa. Pero primero, qué duro, ¿verdad? Un examen. Voy a leer las preguntas y después hablaré de las respuestas. Sabemos que no sirve de gran cosa traer un cubrebocas puesto si estás asintomático y no trabajas en el sector salud. Pero uno de los siguientes países ordenó a toda su población que se colocaran cubrebocas cuando salieran a la calle. ¿Cuál fue? ¿España, Italia o Corea del Sur? Sabemos que no sirve de gran cosa cerrar fronteras, pero uno de estos países lo hizo a toda la Unión Europea. ¿Cuál fue? ¿México, Estados Unidos o Guatemala? No están fáciles, ¿eh? En un principio, uno de estos países adoptó como estrategia de control permitir el contagio libre de la enfermedad para que sus habitantes adquirieran inmunidad. ¿Cuál fue? ¿México, Estados Unidos o Inglaterra? Piénsenlo bien. Todos estos países plantean medidas de restricción a la movilidad de las personas para controlar la pandemia. Unos son más liberales, otros restrictivos. ¿Cuál de los siguientes tiene la política más liberal? ¿México, Corea del Sur o Inglaterra? En uno de los siguientes países, el sector privado representa alrededor del 90% de los servicios de salud. Díganos cuál, Francia, Corea del Sur o España. Uno de los siguientes países controla casi la totalidad de la información de la pandemia por parte del gobierno. Además, tiene un sistema de mensajería celular para actualizar recomendaciones, datos relacionados con la emergencia e incluso localización geográfica de los casos, con GPS y todo. ¿Cuál es? ¿Francia, Corea del Sur o China? Piénsenlo bien, de hecho recibió muchísima crítica de los opositores. Entonces vamos a ver las respuestas y van a sorprenderse todos esos maestros en epidemiología de closet. La primera es Corea del Sur. Sí, Corea del Sur ordenó que su país todo mundo usara cubrebocas a partir de un día. La segunda es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos cerró a la Unión Europea las fronteras y claro, se vino abajo la bolsa, ¿no? Y de todo modo no le sirvió de nada, ahorita se están muriendo casi tantos como en Italia. El país que permitió el contagio libre de enfermedad al principio fue Inglaterra. Sí, no es México, fue Inglaterra. Y la restricción a la movilidad que menos tiene es Corea del Sur, precisamente. De hecho, ellos ni siquiera cerraron escuelas, no todo el país, y no terminó el comercio ni nada. Ellos fueron muy liberales, sin embargo, han controlado muy bien la pandemia. Ese mismo país, Corea del Sur, el 90% de los servicios de salud son privados, y de hecho la mayor parte de las pruebas se pagaron en un medio privado. Y son los mismos coreanos los que tienen un sistema de mensajería celular e informan específicamente dónde está el virus en ese momento y dónde hay casos para que nos cuidemos de ir ahí. Entonces hablemos de la línea del tiempo de esta pandemia. El 31 de diciembre China notifica a la OMS que está lidiando con varios casos de neumonía atípica y muy poco después dice que es un nuevo virus. Creemos que entre septiembre y octubre tuvo los primeros casos y se dieron cuenta y hasta diciembre no pudieron contenerlo y tuvieron que notificar a la OMS. Al hacer el estudio se dieron cuenta que el origen era el mercado Huanan, en Wuhan, que es una ciudad, una megaciudad, de hecho tiene más habitantes que la Ciudad de México. Y eso que ven allí es una foto de los animales que ahí se comercian, son animales salvajes que la gente se come. Ahí empezó todo, muy probablemente al comerse un pangolín. Unos animales tan bonitos, no sé cómo la gente se atreve a comérselos. El 11 de enero fue la primera muerte oficial, ¿no? Una persona con múltiples comorbilidades, y ese fin de semana, además en China, es un puente, es un día de asueto, y entonces ese mismo día miles de personas salieron de la ciudad a esparcir el virus por todo el país. El 20 de enero ya había casos en la región, Tailandia, Japón, ¿no? Ese mismo día, el 20 de enero, el doctor Fauci, que es este médico de los Institutos Nacionales de Salud, que tiene muchos años en ese puesto, anuncia que ya están trabajando en Estados Unidos en esta vacuna, y al día siguiente nos dicen que tienen su primer caso, ¿no?
El 23 de enero cerraron la ciudad de Wuhan, una ciudad que concentra muchísimo comercio, donde viven 11 millones de personas. O sea, tienen más personas ahí que en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz somos 8 millones según el último censo. El 23 de enero la Organización Mundial de la Salud declara a la COVID-19 que todavía no es una emergencia pública y 7 días después dicen que ya lo es, ¿no? Ya es una emergencia pública de salud de importancia internacional. Se hace muy famoso el 2 de febrero la primera persona muerta fuera de China, y el 4 de febrero vimos este caso famoso del Diamond Princess, que es un crucero encallado en Japón, que ya tenía 4 casos. Al final prácticamente todos adquirieron el virus, y además a nosotros nos ha servido muy bien para estimar cuántos de los que tienen la enfermedad son asintomáticos. Se los anticipo, el 50%. El 17 de febrero en China se emite una ley para limitar el consumo de animales salvajes. Afortunadamente ya hay una ley que lo prohíbe. Probablemente lo sigan haciendo, pero por lo menos se puede sancionar. En 21 de febrero aparece el primer clúster, el primer grupo de casos de COVID-19 en Corea del Sur. Es una secta religiosa muy cerrada, entonces eso a lo mejor también nos habla de por qué no fue tan difícil diagnosticarlos y controlarlos al principio. Y el 28 de febrero tuvimos los primeros 3 casos en México, importados de Italia. El 8 de marzo en Italia ya se decretaron las primeras restricciones de viaje en el norte, en Lombardía, y hace 6 días ya, esto lo hice ayer, perdón, fue el primer día sin casos nuevos en Wuhan, China, donde todo empezó, ¿no? O sea, en China ya lo superaron, los únicos casos nuevos son importados. Y en Italia, para este momento, ya han muerto más personas por la COVID-19, perdón, que en China. Y Estados Unidos se les va a emparejar muy pronto. Esto es hasta el día de ayer, 468,000 casos confirmados, pero en 2 días aumentaron 100,000 casos, ¿no? Llevamos 21,000 muertes, Italia va por delante, luego España, luego China, le sigue Irán, pero Estados Unidos se acerca peligrosamente. Ahora, ¿cómo es este coronavirus? Viralmente es un virus con envoltura, vean aquí cómo se bordea, es una envoltura de fosfolípidos, una bicapa lipídica como la de los humanos, y tiene estos spikes o picos, ¿no? Que son de la glucoproteína E2, con lo cual se une a los receptores del cuerpo. Es un virus de ARN monocatenario, que es tal vez el virus con más ARN del mundo, ¿no? Y es un virus pesadote, burdo, ¿no? Se sabía que el receptor contra la enzima convertidora de angiotensina es el principal sitio donde se une el virus, pero lo que se acaba de descubrir hace unas semanas es que hay un correceptor, el CD147. Para los que nos dedicamos al VIH, es como hablar del CCR5, e incluso hay un blanco terapéutico ahí. Es un sitio donde se puede actuar para evitar que el virus ingrese a la célula. No sabemos por qué el receptor de la enzima convertidora de angiotensina predomina la sintomatología en pulmón cuando también daña corazón, riñón e intestino. En esta epidemia muy pocos casos tienen síntomas de corazón, de riñón o de intestino. No sabemos por qué hay este tropismo por el ACE2. Probablemente tenga que ver con el CD147 o con algo que todavía no sabemos. En 2002 ya pasamos por esto, ¿sí? Por lo mismo, los chinos comiendo animales salvajes, probablemente un mapache o tejón chino. Ahí inició, luego se pasó a Vietnam, a Canadá, y 29 países tuvieron casos, tuvieron 8,000 casos, y de ellos el 10% más o menos murió. La diferencia es que este SARS, el nuevo, se transmite más fácil entre humanos. Aquel era muy poco eficiente en ese punto. Otra cosa que es muy característica de los coronavirus, y para mí es lo más importante para hablar de por qué es tan difícil controlarlo, es su supervivencia en superficies. Yo creo que ese es el mayor reto. El artículo que voy a citar se publicó en el New England. Ya ven que el New England Journal of Medicine tiene una página de artículos libres del COVID-19. Esparcieron gotas en diferentes superficies y midieron la viabilidad del virus en estas superficies y en el aire. Y además compararon el SARS-CoV-1, que es el del MERS, el SARS, el inicial, y el SARS-2. Perdón, me equivoqué, no es MERS. ¿No? Borren esa palabra de su mente. Y aquí está, vean qué cosa tan terrible. El estudio toma 3 horas y en rojo está lo del SARS nuevo y en azul está lo del SARS viejo. Y
La línea punteada nos habla de qué tan viable es el virus en ese momento. Entonces, cuando baja de la línea punteada es que el virus deja de ser viable. Vean cómo en 3 horas, en un aerosol, en el aire, si yo llego y estornudo, en el aire se queda 3 horas el virus flotando y es viable, es decir, puede contagiar, por lo menos teóricamente. Ahora, esta curva, este estudio se terminó a las 3 horas, pero podemos seguir la curva, seguro durará 6, 7 horas. Eso es en el aire. Terrible, ¿no? ¿Qué tal en cobre? En cobre puede durar hasta 8 horas. En cartulina, hasta 24 horas. En acero inoxidable, hasta 48 horas, incluso por aquí, miren, a las 72 horas. ¿Sí? Cualquier acero inoxidable, de los cuales abundan en los consultorios, ahí puede estar el virus. En el plástico, lo mismo, hasta 72 horas, ¿no? Por eso es tan difícil de quitarlo, ¿no? Es como cuando a ustedes se les tira la tinta del lapicero y se les tira la tinta y al rato todo está manchado. Y además es imposible limpiarlo, ¿no? Es como esa tinta. Bueno, ¿cómo diagnosticamos el coronavirus? La primera definición operacional la tenía prácticamente todo el mundo: un viaje menor a 15 días o haber estado 15 días en la región de Wuhan, o convivir con alguien que estuvo en Wuhan, más síntomas respiratorios, ¿no? La definición operacional 2, pues lo amplió a países donde hubiera transmisión comunitaria, y que fue una lista que empezó con 6, 7 países. Actualmente es raro el país que no tiene transmisión comunitaria. Nosotros el 24 de marzo entramos, 22 de marzo, perdón, entramos en transmisión comunitaria. Venir de México e ir a otro país sin coronavirus es un factor de riesgo para tener la enfermedad, ¿no? ¿Y a qué síntomas me refiero? Este es tomado de la serie más grande, también en estos recursos que tiene New England. La serie más grande es de más de 1,000 pacientes de la región de Wuhan, de varios hospitales. Y lo primero es que sí, no es una gripa, porque hay gente que piensa que gripa es tener moco por la nariz, catarro, ¿no? En realidad no, menos del 5% lo tienen y menos del 5% tienen diarrea. Es un buen dato para dejar de considerarlo, o tendrá algún valor predictivo negativo. Todavía no tenemos datos donde se puedan calcular, ¿no? Pero tiene un valor predictivo negativo, así a ojo de buen cubero, bastante bueno. Algo muy frecuente es la odinofagia, 16%, hay series donde un poquito más. La fiebre es prácticamente definitorio. De hecho, hay definiciones operativas que tienen la fiebre, entonces, pues claro que todos lo van a tener porque con eso los metías al estudio. Este estudio es en pacientes hospitalizados, no es en ambulatorios. La tos es frecuente hasta en un 70%, casi siempre seca. Disnea del 18 al 37%. ¿Por qué del 18 al 37%? Porque mientras más grave estés, más probable la disnea o la opresión del pecho. Mientras menos lo estés, menos frecuente es. Otra, no lo vemos a simple vista. No es que esté inflamada la garganta y digamos, ahí está el coronavirus, está inflamada su garganta, ¿no? Menos del 5% tienen hallazgos anormales en la faringe. En laboratorio, eso sí es un dato muy frecuente, la leucolinfopenia o la linfopenia puede llegar hasta el 96% dependiendo del grado de gravedad. Igual la proteína C reactiva está más elevada mientras más grave estés, entre el 60% en los casos leves y el 80% en los casos graves. Entonces la clínica, pues es una infección de vía aérea superior, pero no tan superior como la nariz, sino superior la faringe y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, a la clínica lo único que vamos a tener es eso. Y en laboratorio, leucolinfopenia, ¿no? Es muy claro. ¿Cómo se diagnostica? Con amplificación de ácidos nucleicos. Para los que vivimos en 2009 la epidemia de la influenza, la pandemia de la influenza, pues aprendimos que el PCR amplifica los ácidos nucleicos, que es un estudio relativamente rápido, que requiere habilidades técnicas y capacidades mayores, ¿sí? Pero ya incluso hay kits que se venden, ¿no? Ya Roche creo que ya sacó su primer kit y hay muchas empresas chinas que lo tienen. ¿De dónde la tomamos? De nasofaringe, orofaringe o aspirado endotraqueal, y la sensibilidad varía. Ya veremos un poquito adelante por qué. El desempeño diagnóstico varía dependiendo de dónde lo tomemos. Mientras más abajo lo tomemos, mayor es la sensibilidad. Y mientras más pronto lo tomemos, mayor es la sensibilidad. Como en la influenza, para aquellos que dicen que esto no es influenza, no, pero tiene muchísimos paralelismos, ¿no? El mejor desempeño es en las primeras 72 horas, sobre todo en vía aérea superior. Mientras más viejo es el paciente, más probable es el diagnóstico, y mientras más grave estés, más sensible es la prueba. Estos estudios están interesantes, también se publicaron recientemente, y nos hablan de cómo es la carga viral de los pacientes. Cada línea continua es un paciente.
Los que están en rojo son los pacientes graves, los que están en negro son los pacientes con pocos síntomas, y los que están en azul creo que son asintomáticos. Vean cómo hay gente que, los graves, obviamente les toman la prueba después porque ya llegaron graves, ¿no? Alrededor del día 6, pero siguen excretando hasta el día 12 o 13 en nariz. Pero esos mismos pacientes en aspirado, en garganta, hasta el día 13 todavía son positivos, ¿sí? Y vean cómo la positividad de la PCR es mayor los primeros días y después disminuye. Eso está muy bien, ¿no? Está padrísimo, cada letra es un paciente. Entonces eso habla porque puedes tener el cuadro compatible, puedes tener la definición, pero puedes tener la PCR negativa y de todos modos puedes tenerlo, como en influenza. Y este estudio está un poquito mejor ya con base en los primeros datos que ya les mostré, donde se tomó la muestra de saliva, pero no es cualquier saliva, es saliva que el paciente expectora en la mañana. ¿Qué ventaja tiene esta saliva? Pues que es el moco de arriba, pero también es el moco que refluye del pulmón hacia la orofaringe. Entonces esto tiene mejor desempeño clínico. Y vean cómo la saliva puede ser positiva en el aspirado endotraqueal hasta en 5 pacientes de todos estos que se midieron, o en aspirado endotraqueal en algunos pacientes, ¿no? Entonces vean cómo hay pacientes que excretan hasta el día, casi el día 30. ¿Por qué? Fácil, porque está en vía aérea inferior. De aquí, de estos estudios, de estudios parecidos a esto, nace la recomendación de que incluso un paciente que ya salió del hospital permanezca 15 días después aislado, ¿sí? Son los menos, pero puede ser, mientras más grave estuviste, más tiempo vas a estar excretando, ¿no? Y aquí vemos cómo conforme la edad aumenta, la PCR aumenta en cantidad. Como, aunque sea enfermedad severa o leve, la PCR, en los primeros días, este lado izquierdo son los primeros días, como los primeros días estás alto, y la carga viral disminuye los días después. Entonces, esa es otra razón por la cual es tan difícil de controlarlo. Te pones mal, pero desde el primer día ya eres súper contagioso, ¿no? Y mientras más, incluso los leves pueden tener PCRs más altas, ¿no? Los niños, ¿no? Pueden tener PCRs altas sin tener síntomas, ¿no? Y la enfermedad severa, y todos excretan. Ahora, ya tenemos el cuadro clínico, tenemos la sospecha, y ya hay transmisión comunitaria. Ya la definición tendría que haber cambiado. En nuestro país nos estamos tardando, yo creo, porque no tenemos tantas pruebas. Pero una buena opción es la TAC, ¿no? La radiografía, la sensibilidad con los graves sube hasta el 60-70%, pero cuando estás asintomático o cuando tienes muy pocos síntomas, la sensibilidad baja 30-40%. Pero la TAC es muy buena, muy buena. Fíjense, este estudio, el más grande que les decía, el 86-89% de los pacientes tenían una tomografía anormal. 9 de cada 10 de los hospitalizados tienen una tomo anormal. Y mientras más malito estás, que es esta columna de los graves, más probable es que tengas hallazgos tomográficos. Igual vean cómo los leves tienen menos hallazgos y los graves pueden tener más. Y los que usaron ventilación mecánica invasiva a muerte tienen un poquito menos. Yo creo que esto es porque tardaron en morir, como que la parte más más avanzada de la enfermedad no les ocurrió la muestra, ¿no? La TAC no fue en ese momento. Pero hay estudios de TAC seriada donde la TAC incluso puede anticipar la PCR, ¿no? El hallazgo más frecuente es vidrio despulido. Predomina en zonas periféricas, pero 1/3 de los casos predomina en zonas centrales. Yo diría que un paciente con la clínica, con el cuadro, con vidrio despulido, tiene altísimas probabilidades de tener coronavirus. Por eso, si no tienen prueba, hagan la TAC. Ahora, no hagan la TAC nada más porque sí. El equipo de radiología tiene que saber que va el paciente, tiene que desinfectar el área después, tiene que protegerse el camillero, protegerse el técnico, todo mundo. Pero es una muy buena herramienta diagnóstica y más barata que la PCR. Como les decía, también es presente en asintomáticos, también es proporcional a la carga viral y en algunas series, perdón, predice la positivización de la prueba. Así, miren, debí haber tosido así. El tratamiento ya todos lo sabemos, no hay manejo específico, no es como en la influenza que estaba el oseltamivir, que además los que lo han usado es maravilloso, ¿no? No lo tenemos y probablemente lo tengamos pronto. Hay al menos 8 medicamentos en estudio y al menos
una docena de estudios en diferentes países, en China, en Estados Unidos, en varios países al mismo tiempo, en Francia, en España, ¿no? La semana pasada se publicó el primer estudio con desenlaces clínicos. Entonces, como hay tanta información, preferí hacerles una tabla donde ordené por actividad in vitro. El que está hasta arriba es el que tiene más potencia in vitro, el que está abajo es el que tiene menos potencia in vitro o más dudosa, ¿no? En el que tenemos más fe y todo el mundo tiene más fe es el Redemsivir. El Redemsivir es un fármaco que se inventó para el SARS-CoV-1, ya se usó en pacientes con SARS-CoV-1, ya se probó in vitro para SARS-CoV-2, no hay resultados intermedios, pero hay un estudio corriéndose con pacientes chinos y en varios países que se llama Solidarity, donde uno de los brazos combina Redemsivir con interferón, cloroquina con interferón o lopirrito con interferón. Y ese estudio va a darnos todas las respuestas que estamos esperando. Y mientras, ya salió el primer estudio con lopinavir y ritonavir. Para los que no lo conozcan, yo lo conozco muy bien, es un fármaco antirretroviral que usamos durante casi 20 años. Tiene un montón de eventos adversos, a nuestros pacientes les da diarrea, interactúa con el citocromo P450, algunos fármacos sube su biodisponibilidad, otros baja. Y el estudio que se publicó en pacientes graves la semana pasada mostró que baja la carga viral, pero no cambió los desenlaces clínicos, es decir, no disminuyó la mortalidad, los días de hospital, los días de UTI. Tiene una tendencia, pero no lo hizo, ¿no? Y el estudio este que anda tan famoso ahí de la cloroquina, donde se combina con acitromicina, es un estudio que no mide ninguno de esos resultados clínicos, que son los que nosotros buscamos. Para los que saben de medicina, hacen evidencias, aquí siempre nos fijamos. Los que no saben siempre se fijan en resultados intermedios, en carga viral, en recuperación del virus, etcétera. Pero la verdad es que nosotros queremos ver menos mortalidad, menos días de hospital, menos días de UTI, ¿no? Y eso, en el estudio de cloroquina, que además tiene muchos defectos, eso no se vio, ¿no? Pero ahora sí, vaciaron las malditas farmacias comprándose la cloroquina de nuestros pacientes reumatológicos. Van a ver cómo le va a los pobres reumatólogos, ¿no? Y se ha probado otro fármaco que se llama mesilato de Camostat, que inhibe la entrada del SARS-CoV-2 y todavía no se ha probado en estudios. Entonces, esto va rapidísimo, ¿no? Muy probablemente cuando nosotros los mexicanos salgamos de este periodo de sana distancia, ya tengamos por lo menos resultados preliminares de Solidarity. Y yo creo que hay buenas opciones. En Estados Unidos ya se está usando de manera compasiva y tampoco nos han dicho cómo les va, pero puede ser que les vaya bien, ya lo veremos. El otro defecto con el estudio del lopirrito es que se usó en pacientes graves. En los graves, pues a lo mejor llegamos demasiado tarde. En Solidarity sí está estratificado para casos de varios puntos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le pongo, no? Yo ahorita tengo un paciente que es compatible con el cuadro, es un paciente con leucemia granulocítica crónica y tiene síntomas respiratorios, no tiene moco, no tiene diarrea, y el señor está en su casa. ¿Qué hago? ¿No? El OPI yo me la pienso mucho, muchísimo por las interacciones que le dije, además mi paciente toma otros fármacos, ¿no? La citromicina, bueno, tiene pocas interacciones, hay gente que no lo tolera bien en la panza, pero no es tan nocivo. Pero la cloroquina tiene mejor acción que el lopirrito, por lo menos in vitro, y tiene muchas menos interacciones, es un poquito más accesible. El lopirrito ya solo hay genérico, no hay fármaco de patente. Entonces yo usaría cloroquina, ya hay algunas guías que proponen la cloroquina nada más, hay guías que dicen no uses nada. Hay una guía del Hospital de Nuevo León, del Hospital Universitario, que tiene un grupo de infectólogos muy bueno, muy robusto y gente en la que cualquiera de nosotros confiaría, y ellos solo tienen la cloroquina como opción, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Qué le dije a mi paciente? Cómprese la cloroquina, le podemos hacer su receta, y en cuanto tenga fiebre, se lo damos, ¿no? Cuidado porque el lopirrito inhibe el citocromo. Por ejemplo, si usted se toma lopirrito y se toma un metronidazol, ahí le encargo cómo le va a ir, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con el lopirrito. Tengo un paciente también intubado, bueno, ya no es mío, pero teníamos un paciente intubado que estaba a mi cargo, que fue muy difícil sedarlo. Ustedes le dan lopirrito y van a alterar eso, ¿sí? Y entonces su paciente se va a extubar y se va a desreclutar por darle un fármaco que todavía no tiene evidencia. En cambio hay fármacos menos potencialmente dañinos que se estima que tienen un efecto in vitro mejor o menos peor, ¿no? Y menos dañinos. Entonces yo me la llevaría muy calmado con el lopirrito. Y pronóstico, ¿quién se va a morir? Pues ya tenemos los datos, ¿no? Vean,
Aquí está, ¿no? ¿Cómo le fue a los chinos en pronóstico dependiendo de su edad? Vean, o sea, la mayor proporción de los muertos ocurre en mayores de 80 años. Ya hemos visto que en Italia y en España están dejando morir a las personas mayores de 80 años, ¿no? Son los de peor pronóstico. Y hay otros factores, enfermedades previas, etcétera. Pero la verdad es que el único dato así firme que tenemos que predice mortalidad es el tiempo de cuadro clínico y la edad del paciente y sus comorbilidades. Pero ahí les van malas noticias. En México, de los primeros 4 muertos, 3 padecían diabetes y uno de ellos ni siquiera era adulto mayor. Entonces, bienvenidos a un país donde no nos permitieron regular las comidas muy azucaradas, ¿no? El país de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, incluso la OMS estima una mortalidad mayor del 2%, o sea, a la mortalidad que han tenido otros países, súmenle el 2% porque somos diabéticos y obesos, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a controlar en comunidad y en hospitales? Voy a ir más rápido porque esto tiene que ser rápido, ¿no? El distanciamiento como medida de control también. Esta semana salió el estudio maravilloso de la modelación que hicieron en Singapur. Ellos calculaban 279,000 casos sin intervenciones. Hicieron medidas de distanciamiento, a ver si les suenan. Cuarentena, cierre de escuelas y distanciamiento en el trabajo para los que pudieran trabajar. ¿Dónde están haciendo eso? En Italia, en España y en México, ¿no? Bueno, eso redujo a un 279,000 casos estimados a 4,000. Esto lo publicó en Lancet, que también tiene su propio ambiente, donde son gratuitos los artículos. ¿Cuándo pararon por el COVID? Para que de una vez dejen de decir mentiras, ¿no? En Italia el 31 de enero fue su primer caso, en Corea el 20 de enero, en España el 31 y en México el 28 de febrero. ¿Cuándo se declaró que había transmisión comunitaria? Contando el primer día. En Italia el día más 22, en Corea del Sur el día más 32, en España el día más 27 y en México el día más 23. Más o menos, ¿no? ¿Cuántos casos teníamos? Perdón, aquí me faltó. 316 cuando hubo la transmisión comunitaria. En España, 7,000 casos. En Italia, 7,375. Para los que hemos tratado de tomarle muestras a nuestros pacientes y sabemos que la definición es muy restrictiva, muy probablemente la cantidad de casos sea mayor, pero la de muertes difícilmente se puede esconder un muerto, ¿no? Entonces sí, vean los muertos, ¿no? Entonces, ¿pero cuándo pararon las escuelas? En Italia pararon en el día más 37 en la región donde más casos había, en Lombardía, con el resto del país al día siguiente, ¿no? En Corea del Sur nunca pararon, nunca. En Madrid, que es donde había más casos, pararon el día más 40 y en España el día más 44. En cambio, en México paramos el día más 21, ¿sí? Y paramos el resto de las actividades el día más 24. Vean cómo sí aprendimos y lo estamos haciendo bien. Y ya, se los dejo de tarea. Ahora, ¿qué hicieron en Corea del Sur? Por un lado, hicieron lo habitual, búsqueda de casos, cuarentena, distanciamiento y control de la información. Por otro lado, montaron que el cubrebocas era obligatorio, en contra de lo que la OMS dice y lo que dicen prácticamente todos los expertos del mundo. Hicieron muestras al por mayor, 20,000 al día, o sea, aquí no hemos llegado ni a las 3,000, yo creo. No pasamos de 6,000 el día de hoy. O sea, 74 muestras por millón de habitantes, ¿no? Pero fueron muy liberales con el aislamiento y no cerraron fronteras, en contra de lo que en Singapur les funcionó. ¿Cuál es mi conclusión? Todo el mundo va a hacer cosas que tengan evidencia y que no la tengan, y les funcionará según cada caso, ¿sí? Claro que tenemos ya muchísima información, vamos más lentos, tuvimos tiempo de preparación y creo que lo estamos haciendo bien. Ustedes tienen la mejor opinión, porque ustedes ven pacientes. Ahora, yo quiero hablarles a ustedes como gastroenterólogos, ¿no? O gente que hace endoscopías, de 3 niveles de precauciones que ya nos lo enseñaron cuando éramos internos, ya lo vivimos en el hospital, pero las voy a repasar porque se ve que mucha gente no lo ha entendido. Están las precauciones de contacto y de gotas que prácticamente aplican en todos los contextos dentro de la salud. Y los de microgotas que son en contextos muy específicos y que además es muy caro aislarte. Ahora, nada de esto lo digo yo, lo dice la OMS, están en las guías por todos lados, consúltenlo, ¿no? Contacto, gotas y microgotas. Medidas de contacto, ¿quién debe de tenerlas? El personal que esté en triage respiratorio,
el personal que entra a revisar al paciente que vive con la enfermedad y el personal que limpia el área. ¿En qué consiste? Higiene de manos, uso de guantes, batas desechables, pero batas de manga larga, quirúrgicas, el hospital está lleno de ellas, ¿sí? Material clínico de uso individual, cada paciente debe tener su propio estetoscopio, su propio bauma, etc. Y visitas restringidas, generalmente hay un familiar dentro y no sale para nada más que al cambio de turno, ¿no? Esto se lo llevan todos los pacientes. Si ustedes dan consulta en este momento y no han cerrado su consulta y viven en una localidad donde ya ha habido casos, yo les recomendaría hacer estas precauciones de contacto. También les recomendaría las precauciones de gotas. Seguro han visto estos pegotes en los hospitales afuera de las camas, ¿sí? Para algo son, para que los usen. Las precauciones con gotas son prácticamente lo mismo: higiene de manos, uso de guantes, mascarilla quirúrgica, ¿sí? Esta que tiene como pliegues, ¿no? No de alta eficiencia, y visitas restringidas. El personal que esté en triage respiratorio, personal que entra a revisar al paciente, el personal que limpiará igual. Ustedes no tienen la certeza de que los pacientes tengan o no el coronavirus, o a lo mejor pertenecen a esos que sí lo tienen y que no tienen síntomas, que son hasta la mitad. Pues usen esto, ¿sí? No, nadie los va a criticar, nadie. En su consultorio, si no han parado la consulta, yo les recomiendo que si no tienen nada urgente, den telemedicina, y solo los casos graves, que los hay, son los casos que requieren que ustedes los vean, tomen estas medidas. Y de microgotas, y la sana distancia, ¿no? Y de microgotas, solo en circunstancias muy especiales. ¿Qué contienen las microgotas? Las microgotas es lo que hacemos cuando alguien tiene tuberculosis, cuando alguien tiene varicela, cuando alguien tiene sarampión, ¿sí? El coronavirus y la influenza no son de microgotas, a menos que intubes un paciente, porque ahí se generan aerosoles, uses un electrocauterio, que ahí produces gases, que hagas una endoscopía. Si ustedes hacen endoscopías, tienen que entrar así. Que entren a cirugía, porque en cirugía también se generan gases en anestesia. O sea, en quirófano, microgotas. Y además hay que proteger ojos, ¿sí? Hay que proteger ojos, pero por arriba, por abajo, por los lados. Si tienen gogles, usen gogles. Si tienen estos lentes que usan los odontólogos, esos están bien, ¿no? Y cuidado, porque hay mucha gente que está haciéndose sus caretas hechizas. Está bien, pero las caretas que se usan en el sector salud están certificadas que no filtran gotas ni aerosoles. Entonces, hay gente que tiene impresoras 3D que las está haciendo, que cumpla las normas. Hay normas, seguro están públicas, que las usen. No estoy en contra de que hagan sus propios materiales, sus propios equipos. En Estados Unidos las enfermeras están envueltas en bolsas de basura, ¿no? En Estados Unidos, imagínense, ¿no? Pero que lo hagan bien. ¿Y qué hacemos para no llevar el coronavirus a la casa? Pues el personal de triage debe considerar el aislamiento en casos comunitarios. Hay que llevar las precauciones de contacto, batas de manga larga, guantes. Hay que llevar ropa exclusiva para trabajar, pijamas, ¿sí? Llévense su pijama quirúrgica, ahí en el hospital se cambian. Se la cambian, la meten en una bolsa, se bañan o se lavan las manos, la cara, y se van a su casa. Si no tienen dónde cambiarse, hagan lo mismo. Su coche va a ser un lugar contaminado, ¿no? Y bajándose del coche, llegando a su casa, afuera de la casa, cerrando la puerta de su casa, se lavan las manos, se quitan los zapatos, desinfecta todo lo que traigan de afuera con cloro al 2%, y se cambian de ropa, y ahí sí, directo a la ducha, ¿no? Yo no trabajaría en estos días en mi medicina privada. Si en mi medicina pública me toca estar en triage, hacer esto, ¿no? Y en mi medicina privada menos que urja, y siempre hay urgencias de cada especialidad. Ustedes decidanlo de la mejor manera. Ya voy a acabar, ¿no? El miedo que ustedes sienten se combate con información, ¿sí? A casi todos nos va a ocurrir la infección y ese es el plan, pero que no nos ocurra a todos al mismo tiempo, ¿sí? Y que no le ocurra a los mayores de 80, y que si se les ocurre ya tengamos una vacuna, ya tengamos un fármaco, o 2, o 3, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? 2 meses, tranquilos, ¿sí? Y el chiste es enfermarnos, pero poco a poco, ¿sí? Mejor no enfermarnos, pero si nos vamos a enfermar va a ser poco a poco, ¿sí? Tenemos que trabajar en equipo y con mucha responsabilidad, porque de la información que tenemos, de las cosas que nosotros digamos, la gente va a actuar. Me despido, les agradezco mucho al doctor
González, que fue mi compañero en la residencia. Maestro, y gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes, les darán mi contacto. De todos modos, estoy en el aula virtual, estoy para sus dudas. Adiós.